Ok, gracias, buenas noches. Muy contento de estar aquí. Serie Expresidentes 1938-1939 Estados Unidos. Mi nombre es Heiner Jesús Rodríguez Chávez y soy de Costa Rica. Agradecimientos. Hay muchas cosas que yo creo que uno debería tener como ser humano y es uno de los valores principales es ser agradecido. Me parece que debo agradecer a la familia, a los amigos, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanas, a mi hijo, y a toda aquella persona que me haya regalado en algún momento una estampilla, a la Asociación Filatélica de Costa Rica, a mi oficina, estoy muy agradecido con ellos, muy agradecido con todos ustedes. Ok, vamos a ver un poquito de contexto. Esperen, perdón, un toquecito. Eh, ¿Cómo fue mi experiencia con la Asociación Filatélica de Costa Rica? Yo había mandado un mensaje, un correo, y un día en plena pandemia me llama un señor y me contacta y yo le iba a decir, no señor, no estoy interesado en una tarjeta, disculpe, ahorita no, gracias, no. Y era don Luis Fernando. Y don Luis Fernando, muy amable, me cuenta y me invita y me abre las puertas para lo que es la Asociación Filatélica de Costa Rica. De ahí fui una vez a una reunión, muy contento, conocí a don Alfonso, a don Luis y a don Alexander. La verdad ha sido una cosa que me ha cambiado para bien. Y mi oficina en la pandemia, en ese momento realmente me ayudaron mucho. Este, yo siento que esto fue una gran oportunidad para mí, para muchas personas que en su momento estaban tal vez teniendo algún poco de problema con lo que era estar encerrado. Yo entré tarde a lo que era ya la filatelia y las presentaciones, pero muy agradecido con todo lo que han hecho y todo lo que me han abierto las puertas. Tenía que agradecer también a Yamil que me dio un poco de información. Estoy muy contento con don Luis, con don Glauber, con Mario, con Jesús, con Miguel, con Henry, con don Alfonso, con don Rafael, con Ernesto, con Jacob, Alexander, Mauricio, Aldo, Julio, César, Sergio, Edna, Sebastián, Mario, Ernesto, Heinz, Roberto, Cristian, Rocío, Israel y un montón de personas más que tal vez de alguna manera se me va el nombre, que hubo un momento en que compartimos muchas cosas. Ahora por razón de trabajo y otras circunstancias se me hace muy difícil entrar, pero realmente les agradezco mucho y entonces seguimos. ¿Por qué colecciono esto? Yo en algún momento llegué a la Asociación Filatélica de Costa Rica, yo empíricamente empecé a recaudar, a coleccionar sellitos que compraba en el correo, que me regalaban, que buscaba en la universidad, en el reciclaje o que en algunas bibliotecas me regalaban. Y yo no sabía cómo era todo el ámbito de esto. Entonces, me encuentro a don Alfonso, me encuentro a don Luis, don Alexander, y en las primeras reuniones me explican y me dicen más o menos cómo es. Entonces empiezo a tener un poquito más de conocimiento y me dicen, usted tiene que buscar algo específico que le guste, que le llame la atención y con eso, entonces dedicarse a hacer una colección. Y entonces yo pensé, oye, a mí me gustan los cómics, me gusta el anime, me gusta mucho los sapos. Y entonces digo, mira, me gusta el fútbol, aquí hay cosas de la selección, soy educador, ahí está don Mauro Fernández, soy profesor de matemática, busco algo de matemática, que por cierto don Luis me dijo, hágase una colección de matemática, de matemáticos, y entonces ahí lo tengo pendiente. A Glauber, que, que lo aprecio mucho, me dijo, dígame qué va a coleccionar para mandarle, y entonces todavía estoy a la espera. Entonces yo me vine para la casa después de esa reunión y empecé a pensar, ¿qué voy a coleccionar? ¿Qué hago? Eh, en algún momento hay cosas que estaban limitadas, como el acceso a conseguir algunas cosas. Hubo un momento cuando yo estaba más joven que una señora, doña Cinia Zúñiga, me había regalado estampillas que le sobraban a un hermano y a un hijo, creo que era. Entonces yo tenía ahí, bueno, tengo entre la colección
estampillas de muchos países y entonces empiezo a buscar como cuál era la colección que estaba más completa. Y vi que esa serie de expresidentes de Estados Unidos tenía bastantes. Y entonces por eso es que empiezo a coleccionar y porque yo dije, yo quiero dar una charla aquí. Y entonces dije, con esta la intento hacer y me pongo a hacerlo. Hoy voy a intentar hacer solamente la mitad o presentar la mitad de todo lo que es la colección, de lo que tengo. Y por creo que hay razón de tiempo es mucho, o son muchos, entonces vamos a ver cómo nos va. Ok, en 1933 era o fue elegido el presidente Franklin Delano Roosevelt. Él era coleccionista y él quiso hacer una nueva serie de sellos postales para Estados Unidos. Él quería que se hicieran con todos los expresidentes que en su momento habían fallecido, hasta ese momento. Al señor no le dieron mucha pelota y estuvo ahí en trámite y fue hasta 4 años después que entonces se hizo lo que fue la nueva serie. Se hizo un concurso, se mandaron muchas invitaciones para que muchos artistas hicieran lo que era el boceto de esa estampilla nueva. Entonces, el Departamento de Tesoro anunció en un concurso y dijo que, bueno, que se iban a hacer sellos postales con una fecha límite el 15 de septiembre de 1937, ofreció premios de $500, 300 y $200 para los 3 mejores participantes. Los jueces eran filatelistas y expertos en arte. Se hicieron varias eliminaciones por más de 1,100 diseños presentados. El primer premio fue, quien lo ganó, una muchacha que se llamaba Elaine. Ella era de Nueva York, el segundo lo ganó Charles, de New Jersey, y el tercero, un muchacho que se llamaba Edwin, que era de Nueva York. Se informa o se dice que el diseño original, como que los jueces no lo habían votado digamos, como que en ningún momento fue como el primero. Nadie lo tenía como en primer orden hasta que ganó. Hubo varios participantes que hicieron más de un diseño, incluso hasta 4, se dice que algunas personas hicieron. Y entonces el primer sello de la nueva serie, que se conocería así como serie presidencial, también se le conoce o se le llama precies, como un cariño, como un diminutivo. Bueno, fue esa estampilla que es de George Washington, que es basada o que se hizo para 1 centavo. Y fue de un busto de él, del escultor Jean-Antoine Houdin, y esa fue la primera, o con ese busto, con esa estampilla, con ese diseño, fue que ganó la muchacha, y de ahí entonces fue la base para hacer todos los demás expresidentes. Ok, cada estampilla trae 3 cosas, bueno, 4 principalmente. Lo que es el rostro, que es un perfil del busto de cada expresidente, lo que es el nombre del expresidente, las fechas del mandato, el valor de cada una de las estampillas, bueno, y lógicamente también el lugar de procedencia, que es Estados Unidos. Esas son como las principales características que trae cada uno. Realmente el diseño o los diseños son muy, muy sencillos, como ustedes pueden observar ese. Además de todos los expresidentes que en su momento ya habían fallecido, que hicieron las estampillas, también se hicieron de Benjamin Franklin, de la esposa de George Washington y también de la Casa Blanca. Entonces la serie se conformó de 32 sellos. Esos sellos, esos 3 que están ahí, que son los que no son expresidentes, son los únicos sellos que tienen, por decirlo así, fracciones o quebrados, lo que son los céntimos. Entonces, medio céntimo, 1,5 céntimos y 4,5 céntimos. Ok, el número 1, que fue George Washington, proporcionó una descripción cronológica de la presidencia de Estados Unidos desde él hasta quien fue el último, bueno, hasta en ese momento que había fallecido, que era Calvin Coolidge, en el valor de $5.
que esas son las dos imágenes de la primera y la última, o el valor más bajo y el valor más bajo en lo que es presidentes y el más alto en los presidentes. Ok, en los sellos de 1 centavo hasta el de 22 centavos, la denominación de cada sello correspondía exactamente con un expresidente. Entonces, el primero, o el sello de 1 centavo para George Washington, el segundo, o el de 2 centavos para Adams, y así fue hasta llegar a Grover Cleveland, que fue el presidente número 22. De ahí, él tiene o le asignan lo que es la estampilla de 22 centavos. Sin embargo, dado que él tuvo 2 mandatos, pero no fueron seguidos, entonces de ahí se interrumpe y por lo cual no hubo una denominación o no había un sello de 23 centavos, sino que brinca hasta Benjamin Harrison, que aparece a continuación el de 24 centavos y luego sigue 25 y ya empiezan a saltar hasta lo que son 30, 50, $1, $2 y $5. Se hicieron varios tipos de emisiones. La más común y las que todas las estampillas venían o de todos sabían siempre era el sello en hoja. Todas esas series se imprimieron de este tipo y cada hoja tenía 100 ejemplares. Otros tipos de emisiones es el formato de panel. Solamente 3 tipos de esas estampillas de esta serie se hicieron con este formato, que son la de $1, la de 2 y la de 3. Luego hubo lo que era bobina lateral, ese es otro tipo que se hizo, y se imprimieron 9 tipos de esas estampillas en este formato, que eran la de $1, 1,50 centavos, la de Martha Washington, la de George Washington, la de Adams, bueno, 2 céntimos, 3 céntimos, 3 centavos, 4 centavos, 4 centavos y medio, 5 centavos, y la de 6 y la de 10 centavos. También el otro tipo es bobina vertical. De la bobina vertical se hicieron solamente 4 tipos de estampillas, que son las que están ahí presentes. La de 1,50 centavos, la de 1 centavo, la de 2 centavos y la de 3 centavos. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de las emisiones o de cada uno de los personajes de cada estampilla. Franklin de medio centavo. Este sello es color naranja, es el tercer sello emitido en la serie, bueno, que es de los sellos que más bien que no tenían nada que ver con lo que era expresidentes, pero él tenía una particularidad. Franklin fue una persona, bueno, nunca fue presidente y como lo dije anteriormente, y también tenía una particularidad que era que nunca existió una tarifa que se hubiese pagado únicamente con este sello. Entonces, para poder pagar algo con ese, tenía que hacer o unirlo con más sellos o en combinación con el mismo sello de él o varios sellos de él. Benjamin Franklin tiene una conexión importante con lo que es la filatelia. Entre muchos de sus logros, fue el primer director general de los Correos de Estados Unidos y por ello y por muchos otros logros fue honrado cuando su imagen fue grabada en el primer sello postal emitido por Estados Unidos en 1847. Y se dice que ha sido la imagen de muchos sellos, tanto en Estados Unidos como en otros países. Ok. Para Franklin y para muchos otros, se hicieron millones de estos sellos. De esta colección existe en abundancia. Y se usaron para pagar tarifas postales, bueno, específicamente el de Franklin. Nunca existió una tarifa única para este, no había. Un coleccionista que quiera mostrar un formato de franqueo de esos, necesita buscar entonces varios o de casualidad. Este que tengo aquí, tal vez, realmente no sé exactamente por qué. Bueno, dice que hay unos que eran por un sobre de metro o una tarjeta postal, de ahí varios casos. Pero este de un medio no existía o no pagaba una única cosa. No había algo que se pagara que valiera exactamente un medio. Es una cosa que aprendí hace poco que me enseñó don Luis, que existía o que se hizo aquí en Costa Rica también, que era, me parece, la palabra especulación, que no hay manera, ahí me corrige al final después cualquier cosa, que se hacen valores para
o se hacen sellos para valores que no se pueden pagar. Entonces, o la gente tiene que comprar y usar, gastar más dinero, o sí, porque no van a perder ¿cómo se llama? El servicio postal no va a perder. No le va a decir que se lo venda más barato o que le pongan sello más barato. Bueno, eh, existen muchos diseños de sobres. Hay exagerada cantidad. Yo tengo varios sobres y muchos diseños. Por el contexto de la época, como se empezaron a usar en 1938 y hasta mediados y a veces casi finales de 1955, en esa época estaba inmerso lo que era la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos de estos sobres son alusivos a situaciones, a barcos, a buques, o para motivar o para pedir ayuda con respecto a lo que es la Segunda Guerra Mundial. En este caso, aquí hay dos ejemplos de esos dos sobres que son de buques. Ok, el que seguiría, el Washington de 1 centavo. Esa estampilla de color verde de 1 centavo de George Washington fue la primera estampilla de la serie presidencial de 1938. Esa fue la primera que se hizo. Se emitieron igual millones de sellos y se vieron en el correo diario hasta finales de la década de los 50. Ok, de George Washington es la persona que dice que se ha aparecido en más sellos estadounidenses que cualquier otra persona. Y este sello también fue hecho en varias variantes: bobina horizontal, bobina vertical, sello de hoja y panel de folleto. El sello de Washington, en teoría podría pagar cualquier tarifa postal individual o grupal. La forma más común sería pagar la tarjeta postal en ese momento nacional de 1 centavo, vigente hasta 1928 hasta diciembre del 51. Hay que ver, bueno, más adelante y aquí en el transcurso vamos a ir viendo que existen muchas combinaciones. Yo tengo varios sobres que está el de George Washington para complementar lo que son tarifas y hay muchos de él. Entonces, ese es uno de los ejemplos que están. Muchos de los sobres son sobres que tienen o que son de propaganda de algunas empresas. Ahí vienen algunos de George Washington también, algunos ejemplos. Algunos que cuando la tarifa cambió, entonces se usaba para complementar lo que eran tarifas internacionales. Ahí están uno de esos ejemplos, esos dos. A ver. Existen también como un tipo de tarjetita que se usaba, si ustedes lo ven ahí, por ejemplo, esa que dice Toledo, Toledo Screw Company. Esa que está aquí, no sé exactamente la definición o el nombre que tiene, pero lo que hacía era, o que entiendo que se usaba, era como para enviar información o para enviar paquetes de la misma empresa, y atrás, en la misma tarjetita, que es lo que están abajo, son el reverso de cada una de ellas, decían la información y entonces, o características de la empresa, o algunas lo que necesariamente dónde estaba o los servicios que daban. Y esos son dos ejemplos de ese tipo de tarjeta. Se usó también mucho en lo que eran tarjetas postales. Esa suena muy bonita, me gusta un montón. Eh, He pensado regalársela a don Jesús, pero no sé. Voy a meditarlo más. Como a don Jesús les gusta, vamos a ver qué, si me convence, podemos hacer un trato ahí, algo. Martha Washington, que es la de 1,5 centavos. Es la única mujer presente en la colección, en la serie. Es marrón amarillento el color. Fue muy usado hasta las finales de las décadas de los 50 también. Se puede encontrar en un sello de hoja o como una bobina horizontal. Y también se puede encontrar como un sello, bueno, bobina vertical. Esos son los ejemplos de doña Marta. Fue un uso común para pagar la tarifa de tarjeta de felicitación o tercera clase. Entonces, habían muchas tarjetas, o hay muchas tarjetas, o existen muchas tarjetas que se pagaban con esa estampilla.
Hay una que a mí me gusta, o que la que está aquí, no sé, ustedes lo verían, creo que izquierda abajo, la que dice Santa Claus, Indiana. Yo no sabía que era Santa Claus, Indiana, y me puse a buscar y vi que es un lugar en Indiana, una ciudad que se llama Santa Claus, y entonces es una de las cosas que me ha gustado mucho de la filatelia y que me ha enseñado o que he aprendido un poquito más de cultura. Yo a veces, cuando hay presentaciones, yo no soy muy conocedor de las cosas, pero me encanta ver y me encanta escuchar y admiro, y casi siempre los comentarios que hago es de felicitar, porque es increíble la capacidad que tienen muchos de ustedes para retener y para tener información y que el hobby les dé para tanto. Bueno, es que sí, está muy bonito el hobby, entonces nos apasiona y aprendemos mucho. Por cierto, esa Santa Claus me parece, yo en algún momento dije, mira, alguien que colecciona temático le serviría un montón. Por el sello, por el lugar, hay una sobretaza que es que no se ve bien, son unos chiquitos y una señora es algo de Navidad. Y bueno, seguimos. Bueno, aquí esta otra, como les decía antes o les dije en un principio, como muchas o por la época en que se hizo, o que se puso en circulación, o el tiempo de guerra, entonces existen muchos que son muchos sobres con el logo o buscando ayuda o alguna situación con respecto a eso. O haciendo homenaje o motivación a lo que era eh, ayudar al país o situaciones por el estilo. Ese es un ejemplo también de una tarjeta que tengo, con un sobrecito de tarjeta que trae esa especificación de precios me parece que de la empresa. Entonces, esa es muy curiosa. Bueno, a mí me gusta mucho. Supuestamente esta va dirigida a Haití y manda los precios de acuerdo a lo que necesite o lo que se envíe o las direcciones en esos lugares, Curazao, Surinam. Ok, sobrecargados de la zona de Canal. En bueno, cuando en esa época Estados Unidos tenía a cargo el Canal de Panamá. Eh, Existen muchos sellos que se han hecho o en Panamá o que se han hecho o que Estados Unidos ha hecho solo para la zona canal, pero en este caso, estos son los dos únicos sellos usados o que son sobrecargados para este lugar, que fueron el de Marta y el de Franklin. Solamente esos dos. El segundo presidente fue John Adams, y entonces le corresponde el de 2 centavos. Es del color carmín rosa, sirvió como vicepresidente de George Washington y derrotó por poco a su archirrival Thomas Jefferson. Él y Jefferson murieron el mismo día, el 4 de julio de 1826. Y durante su mandato, la capital de Estados Unidos se trasladó de Filadelfia a Washington. Este sello se puede encontrar en 4 formatos: sello de hoja, sello de panel, bobina vertical y bobina horizontal. Estos dos ejemplos de sobres que hay aquí, me gusta mucho porque el primero, aunque está ahí un poquito que se ve maltratadito, me gusta mucho porque llegó aquí dirigido a mi país y llegó a San José, Costa Rica. Y el otro, eh, cuando se hicieron o en toda esta gran cantidad de años que se usó la serie, muchos de los sobres tenían información referente al expresidente. Entonces, en este caso está el de John Adams, pero existen muchos sobres que tienen la imagen y la información de John Adams o de cada expresidente de muchas maneras. He visto dibujados a mano, he visto a color, ahorita les muestro otros distintos que tengo. Blanco y negro, y entonces existe gran cantidad de sobres con las imágenes del expresidente a cargo. Igual existen sobres, bueno, que se le han puesto no necesariamente la misma estampilla al que corresponde. Entonces puede ser que venga un John Adams en el sobre y se le haya puesto un George Washington
para pagar bueno, lo correspondiente. En este caso, como era el primer día, entonces bueno, tenían o les correspondían a cada uno. Dice que el uso individual fue más común, se puede encontrar en tarjetas postales. Aquí hay un ejemplo de tarjeta postal, esta que está aquí. Y aquí hay otro ejemplo de un sobre que también tiene a John Adams. Y como pueden ver, solo que es él a colores, distinto al de antes. Muchos de los sobres también eran propaganda de algunas empresas. Ok, el Jefferson de 3 centavos. El valor púrpura es para Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos. Jefferson fue quien escribió la Declaración de Independencia, pero también, irónicamente, él tenía esclavos, ¿verdad? Aunque haya hecho muchas cosas, bueno, también dice que Adams colaboró con Jefferson, perdón, en la Declaración de Independencia. Dice que con más de 130.000 millones de sellos impresos, más que cualquier otro valor de la serie. Este fue el que hicieron de más. Se hizo en un formato de hoja, un formato de panel, en bobina lateral y en bobina vertical. La forma más común de encontrarlo era un solo sello en un sobre, de una entrega doméstica. La estampilla de 3 centavos también podría pagar lo que era tarifa postal internacional, pero eso hasta, bueno, desde 1934 hasta 1958, pero dependiendo del lugar donde fuera internacionalmente. La estampilla 3 centavos de $1 pagaba lo que era Unión Panamericana y el Tratado de España en cartas dirigidas a Sudamérica y España. Ahí hay unos ejemplitos más del sobre, que esos son sobres, pero de empresas, bueno, que hacían las empresas para lo que era misma publicidad de ellos. Aquí hay unos ejemplos más. Aquí hay otro ejemplo de lo mismo que les hablé con anterioridad, que eran sobres o que estaban hechos en bases militares o que estaban hechos o que eran enviados correspondencia de lo que era buques de guerra, como ese es el USS Yukon, o este otro que es de la naval. Existían también, como les dimos, tarjetas, es una tarjeta postal. Bueno, ahí está incluida también con lo que es uno de George Washington, de 1 centavo. Ok, para el de 4 centavos está Madison. James Madison fue el cuarto presidente y entonces aparece en el cuarto o en la estampilla de 4 centavos. Es rojo-violeta. Él es generalmente considerado como el padre de la Constitución porque planeó el sistema de frenos y contrapesos, tan importante para el éxito del gobierno de Estados Unidos. Entonces, él hizo eso con respecto a la Constitución. Dice que se imprimieron 2 variantes de ese sello, en sello de hoja y en una en bobina vertical. Ahí hay unos ejemplillos de lo que es él, además complementado con otras estampillas. Una Zurich. Dice que no se utilizó mucho la primera vez que se emitió, cumplió 2 veces lo que eran las tasas de 2 centavos por onza. Entonces, durante toda la época que se emitieron sellos, hubo un momento en que las tarifas cambiaron. Entonces, en el momento en que las tarifas cambian, es por eso que casualmente ese 4 centavos va a tener una mejor, bueno, repercute y entonces va a venderse más o se va a usar más. Porque, bueno, se va a necesitar en ese momento pagar o requería pagar ciertas tarifas. La Casa Blanca, de 4 centavos y medio.
Entonces, es el tercer sello de la serie que no es de un presidente. Dice que es inspirado en Leicester House, una villa anglo-irlandesa ubicada en Dublín. El arquitecto irlandés James Hovan diseñó la Casa Blanca. Ganó el privilegio de diseñarla en un concurso celebrado en 1792, organizado por George Washington y Thomas Jefferson. Cuando se quemó durante la guerra de 1812, Hovan regresó para supervisar la reconstrucción y también ayudó a reconstruir y hacer unas otras partes, lo que era la parte sur y la parte norte de esta. Se mintieron en dos variantes, en formato de hoja y en formato de bobina horizontal. Dice que si bien puede parecer extraño que en una denominación tan inusual de 4,5 centavos se incluya, pero sí se usaba para pagar la triple tarifa de mercadería de tercera clase de 1,5 centavos por 2 onzas. Y triplicar la tasa de libros de cuarta clase de 1,5 centavos a 1,5 centavos por libra. Este sobre que está ahí también es un sello, bueno, un sello un sobre primer día con la característica de que tiene también toda la información de lo que es la Casa Blanca y tiene el logo en el dibujo y la explicación de ella. Para los 5 centavos está lo que es Monroe. Monroe, una imagen de él, del quinto presidente y un líder destacado en guerra de la independencia, aparece en este sello azul de 5 centavos. La imagen fue tomada de una medalla proporcionada por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Muchas de las imágenes, como lo pueden ver, bueno, son bustos todos que están de perfil. Muchos eran o de alguna estatua, alguna imagen de en este caso una moneda, que anteriormente se habían usado. Muchas están en el Capitolio, ahorita algunas o algunos otros lugares, y todos buscan o intentan tener como la misma característica, esa, que sea de perfil y que sea algo relativamente sencillo. La oficina produjo dos variantes de esta, la estampilla de 5 centavos en hoja y en bobina horizontal. Se dice que es algo irónico que un sello de él, él quien fue el autor de la doctrina Monroe, que advirtió que las potencias europeas que no se metieran con lo que eran las Américas, ese sello se usaba para pagar al mundo una utilización de la tasa de una onza. Era el sello que se usaba para pagar tarifas internacionales y también para pagar un correo aéreo nacional de una onza. Aquí hay dos ejemplos de esas imágenes, de esa estampilla, que son dos internacionales también. Ok, para el 6 centavos está el retrato de John Quincy Adams. Él es el sexto presidente y aparece en el valor naranja de 6 centavos. La imagen fue tomada de un busto exhibido en el Capitolio de los Estados Unidos. Él es hijo del segundo presidente, John Adams. John Quincy Adams comenzó, dicen que una brillante carrera de 54 años en el servicio público. Durante el presidente Washington lo nombró ministro de los Países Bajos. En ese momento tenía 27 años. Dice también que se dedicó a la energía considerable a garantizar que el legado financiero de James Smithson a los Estados Unidos se utilizara como Smithson había querido. Para ello, él fue, bueno, o influyó en que todo el dinero que dejó este señor sirviera para muchas cosas. Y en este caso, o en uno de los más importantes o más conocidos, es la creación del Instituto Smithsoniano, o el museo, como lo quieren llamar. Entonces, John Quincy Adams logró guardarle bien el dinero y lograr y hacer que éste se invirtiera de buena manera. Dice que el uso principal de esa estampilla de 6 centavos fue para pagar tarifas de correo aéreo nacional de 6 centavos, también 2 veces la tarifa de 3 centavos
2 centavos, perdón. También tuvo una gran utilidad pagando la tarifa de concesión militar especial de correo aéreo de 6 centavos disponible para aquellos que sirven en la Segunda Guerra Mundial. Entiendo que esta tarifa o esta concesión es que, digamos, como que se le hacía un precio a toda aquella persona que estuviese o que sirviera en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, podría tener un precio, entiendo así, si no me corrigen, reducido para enviar cartas. Aquí hay dos ejemplos de ella. Aquí él en un panel de 4 y el otro eh, combinado, con lo que es 2, 6, 3 y el de 4 centavos. Dice que Jackson de 7 centavos. Andrew Jackson, bueno, aparece en el sello de color sepia de 7 centavos. Fue el 7º presidente. La imagen fue influenciada de una estatua de bronce. Ok, dice que impreso solo como un sello de hoja, no se imprimieron de más tipos. Y se puso a la venta por primera vez el 4 de agosto de 1938. Dice que él pasó la mayor parte de su vida en Tennessee y sus tropas lo apodaron como Old Hickory por su dureza. Él participó en la guerra de 1812. Aunque yo no esté de acuerdo en las guerras y algunas situaciones que Estados Unidos haya hecho, voy a aclarar, como es historia, entonces nada más la compartimos, ¿verdad? No es que comparto la información, no comparto la situación, por si acaso. Ok, dice que muchas estampillas de 7 centavos se utilizan para pagar tarifas de, bueno, distintos tipos. Ok, ahí vienen 2 ejemplos donde están complementando o son complementadas con otras estampillas también. Esos son 2 ejemplillos o 2 sobrecitos que tengo de esa estampilla, donde se usa esa estampilla. Van Buren, de 8 centavos. Dice que Martin Van Buren aparece en la denominación verde oliva de 8 centavos. Bueno, bueno, ya se tienen que haber dado cuenta, ¿verdad? Yo no soy nada bilingüe, entonces la pronunciación de algunas cosas tal vez me quede ahí, tal vez no, me va a quedar un poquito ahí mal, pero si no, ustedes lo leen por cualquier cosa. Gracias. El sello fue emitido en formato de hoja, nada más, el 11 de agosto de 1938. Tuvo un uso limitado durante los primeros años después de su lanzamiento, cuando el sello individual podría pagar 2 tarifas, el correo aéreo nacional de 5 centavos por onza y tarifa adicional de superficie internacional de 3 centavos. Igual, cuando se empiezan a cambiar las tarifas, él entonces logra como un repunte y puede o se va a usar más lo que es este sello. Entonces, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, la estampilla de 8 centavos tuvo más uso, fue cuando se utilizó más, entonces con lo que era el correo aéreo nacional de 1 onza, que se convirtió en 8 centavos. Aquí vienen unos ejemplillos de esta, son, bueno, uno que fue usado nacional y otro que es internacional. Anteriormente había un sobre en el que tenía el mismo logo, que es este primer viaje, bueno, que era Nueva York, Estados Unidos, a Milán, Italia, solo que en otro color también. Eh, Existen muchos valores, perdón, imágenes o es exagerar la cantidad de sobres con diseños. Entonces aquí están un ejemplo nacional y un ejemplo internacional en que se usaron complementados con otras estampillas. Para los 9 centavos está lo que es el William Henry Harrison. Entonces le tocó, o fue el presidente noveno, entonces le toca lo que es los 9 centavos. La edición rosa, bueno, se utilizó su rostro, fue de un busto exhibido en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos. Esa fue la imagen que se utilizó. De este tipo solo se imprimió en formato de hoja y se emitió el 18 de agosto de 1938.
Él fue catalogado como un héroe de las guerras indias y la guerra de 1812. Fue el primer presidente en morir en el cargo. El día que asume el mandato, él se contagia de un resfrío y un mes después murió. Le dio neumonía, entonces solo pudo estar un mes en el mandato y fallece. Entonces, el Harrison de 9 centavos aparece con mayor frecuencia en un uso individual, pagando el triple de la tarifa de primera clase en 3 centavos. Este sobre, que ustedes lo ven ahí, vieran que es muy curioso. Es uno de los ejemplos más, como les decía, que tienen la imagen y la información del expresidente. Pero este sobre, la imagen de él es una imagen de una foto. Es, digamos, o bueno, es impreso distinto, es pegado encima y es como papel diferente. No sé si logran ver que hay como un brillito donde está la foto del escáner, le brilla a un ladito ahí como de la oreja y es porque es un papel distinto, es un papel como tipo papel foto. Entonces, varias veces que se intentó fotografiar o se intentó escanear, él dependiendo, cuando pasaba la luz, lo que hacía era que reflejaba toda la luz y no se veía la imagen. Y es porque tiene la particularidad del papel en que fue impreso y que es pegado ahí. Ok, tipos de formatos de emisiones. Vamos a ver. Eh, Aunque todos los sellos, bueno, fueron emitidos y eran muy parecidos, los valores de medio centavo hasta los 9 no tenían ningún borde, que es como el que está ahí, o el ejemplo que se ve, que es el de Martha Washington. No tiene ningún bordecito. Del de 10 centavos hasta el 19, tienen un bordecito o una línea de borde, como lo logran ver ahí en ese que está de 18 centavos. Y de el de 20 al de 50 tiene dos bordes o tiene una línea de dos bordes. Esas imágenes todas se parecen. Podríamos decir que es como el mismo tipo. La diferencia es que del 10 al 19 le agregan un borde y del 20 al 50 le agregan las dos líneas en el borde, nada más. Y todos los sellos están, bueno, todos fueron hechas en prensas rotativas y los valores en dólares se imprimieron en prensas de placa plana. Después, en los valores, bueno, que ese que está aquí sellado, que es de $1, el de $1, el de $2 y el de $5, ya ahí sí se ven muy diferentes. Dicen que, bueno, que la joven artista, la que hizo eso originalmente, la serie, todos eran igual. Se planeó que los sellos eran monocromáticos, o sea, de un solo color, y entonces, pero el departamento de correos rechazó ese concepto para los sellos de valor grande, porque ellos consideraban que ese sello de 1 centavo de Washington se podía confundir, o el de $1 se podía confundir con el de 1 centavo, el de 2 con el de 2 centavos, el de $2, perdón, con el de 2 centavos, el de $5 con el de 5 centavos, y por eso entonces los valores altos de $1, $2 y $3 le ponen esas características distintas, más color, para que se diferencien de los demás y así que no haya ningún problema con esto. Ok, el sello de una hoja de Washington de 1 centavo se emite el 25 de abril de 1938. Todos los sellos se emitieron en Washington, DC, excepto el de Franklin de medio centavo que hizo su aparición en Filadelfia. No sé por qué, es una curiosidad que está ahí. Dice que la serie presidencial contiene 9 sellos de bobina con perforaciones verticales y 4 bobinas con perforaciones horizontales, todos impresos en la prensa rotativa. Los sellos de 1 centavo, 2 centavos y 3 centavos se emitieron como paneles, bueno, anteriormente lo vimos, de folletos en 18 combinaciones distintas de folletos con una variedad de portadas distintas. Entonces, para esos de 1, 2 y 3 centavos existía como lo que conocemos aquí en Costa Rica, como si fuera un talonario, son chiquititos como un talonario, y cada uno tenía, bueno, hay 18 tipos y cada uno tenía una portada distinta para cada juego. Seguimos entonces. El Tyler de 10 centavos. John Tyler es el presidente número 10
y se le asigna entonces los 10 centavos. Es de color marrón anaranjado y es un busto de él que está en la rotonda del Capitolio, en el estado de Virginia, que fue el que inspiró la imagen para que se utilizara en esa estampilla. Él es uno de los que no había aparecido anteriormente en un sello postal en Estados Unidos. Dice que es el primer vicepresidente en asumir la presidencia, asumió el cargo cuando el presidente William falleció. Que recuerdan que antes anteriormente lo dijimos que contrajo neumonía y solo estuvo un mes, entonces fallece y entonces él tiene que asumir. Dice que el sello Tyler tuvo un uso muy extensivo en combinación con otros sellos. Los coleccionistas que lo buscan tienen que hacer como coberturas de correo aéreo de media onza en algunas posesiones de Estados Unidos, en Puerto Rico, Islas Vírgenes, zona del Canal. Eh, También se usó correo en algunos destinos internacionales, Jamaica, Bermuda, la tarifa de correo aéreo de América Central y el Sur, postales internacionales de la mayoría de los países. Esos son como unos ejemplos donde se puede encontrar. Entonces, la denominación de 10 centavos se lanzó en dos formas, una como el sello de hoja y otra como una bobina horizontal. Hay algunos ejemplos en los que se ha utilizado en combinación con otros. Este que es, vamos a ver, yo tengo uno de Costa Rica, no sé si lo puse. Este que está aquí de Checoslovaquia me gusta un montón. Este de Alemania. No, hay uno que tengo que es de Costa Rica, por cierto, pero no lo agregué. Ok, el que sigue. Polk de 11 centavos. James Polk, entonces se le asigna, al ser el presidente 11, se le asigna el valor de 11 centavos. La imagen de él, el sello se deriva de una medalla acuñada en la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Este sello es de color ultramarino y se imprimió solo como un sello de hoja y se emitió el 8 de septiembre de 1938. Dice que curiosamente los dos primeros sellos producidos por Estados Unidos se emitieron durante la presidencia de Polk en 1847. Pero esta denominación de 11 centavos fue la primera en la que él aparece. Ok, el sello de 11 centavos se puede encontrar en un uso con otros sellos. El uso individual es escaso. Aquí hay uno de primer día que está hecho, bueno, que es el que tengo, que fue enviado a Hartford. Y dice también que según así, lo más común es encontrarlo en combinación con tarifa aérea y superficie o aérea de Europa. Y fue vigente el 23 de noviembre, que esa tarifa fue vigente el 23 de noviembre del 1934 hasta principios de la Segunda Guerra Mundial. Ok, este otro, el Taylor de 12 centavos. Zachary Taylor fue el presidente número 12, entonces se le asigna el de 12 centavos. Dice que la foto de él fue un busto exhibido en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Virginia y el servicio postal emitió el sello en color violeta en forma de hoja el 14 de septiembre de 1938. Dice que fue soldado durante más de 40 años. Lo apodaron de esta manera. Bueno, se le decía All Round and Ready y supuestamente nunca perdió una batalla. Se convirtió en un héroe nacional durante la guerra contra México y esta fama lo llevó a la presidencia. Solo había cumplido 16 meses cuando murió de una enfermedad gastrointestinal y entonces tuvo que asumir el vicepresidente el mandato. Ese fue el segundo que falleció durante el mandato, el segundo presidente. La estampilla de 12 centavos fue ampliamente utilizada. Dice que se podían pagarse o con una sola de 12 centavos, incluían la siguiente entrega. Entrega especial para carta local, 4 veces la tarifa nacional de primera clase, 2 veces tarifa de correo nacional de 6 centavos, dependiendo del momento o la época o la tarifa que estuviese vigente, ¿verdad? También dice que
Las cartas de media onza prepagadas con este franqueo de 12 centavos que podían enviarse por vía aérea a El Salvador, Guatemala, Honduras y a Nicaragua. Hay un ejemplo aquí que es una local de Chicago, Illinois. Ahí está esa carta, que es de, dice Jackson Association. Ok, el que sigue. Dice que Fillmore de 13 centavos. Millard Fillmore le corresponde, se le asigna el 13 centavos, pues fue el presidente número 13. El servicio postal emitió el sello de él solamente en tipo en forma de hoja el 22 de septiembre de 1938. La imagen de él es un busto exhibido en la Galería del Senado del Capitolio y fue la que se usó o se inspiró para hacer este sello. Y es su primera aparición en un sello postal. El vicepresidente Fillmore se convirtió en presidente tras la muerte del anterior, ¿verdad? De John Tyler. Y cumplió el mandato, pero no fue elegido para otro mandato. Cuando existió lo que era la fiebre del oro en California, fue durante su mandato, que fue que se descubrió y que esa coincidencia de época y contexto. Perdón. Dice que mientras que el valor de 13 centavos se usó en combinación con otros sellos, una cobertura de entrega especial de primera clase podía haberse pagado correctamente con una tarifa combinada. Aquí hay un ejemplo donde bueno, 4 sellitos de el señor en una carta local que es enviada, bueno, de Washington a Chicago, Illinois. Dice que los sellos que se usan solos son más difíciles de encontrar. Después, o lo que es en el 14, dice que está Franklin Pierce. El 14º presidente aparece en una denominación de 14 centavos. Una medalla producida por la Casa de la Moneda de Estados Unidos inspiró la imagen de Pierce. El sello se emitió el 6 de octubre de 1938. Ok, aquí viene un ejemplo de que es de uno de los sobres utilizados. Como pueden ver, esa es otra imagen o otro tipo de impresión en sobre totalmente diferente a las que se han visto de expresidentes o de esta misma serie que se han usado en sobres. Dice que supuestamente él fue muy popular, entonces que muchas personas votaron por él, pero solamente pudo ser presidente o solamente fue presidente una única vez. James Buchanan. El Buchanan de 15 centavos, James Buchanan, es el 15º presidente. Aparece en la edición de 15 centavos, como corresponde. La imagen se inspiró en un busto exhibido en la Galería Nacional de Arte en Washington, en el Distrito de Columbia. Buchanan ocupó varios puestos de alto rango. Siempre tuvo entonces una carrera política. Antes de ser elegido para un único mandato como presidente, él fue congresista, fue senador, fue ministro en Rusia, secretario de Estado, ministro de Gran Bretaña. Después de servir como presidente, se retiró y a su finca y apareció en un sello en 1956. Bueno, en esa finca, en Pensilvania, el nombre de la finca es, bueno, vamos a ver cómo sale. Wetland. Y dice que ese aparece en un sello de 1956 y dice que Buchanan tiene la particularidad de que fue el único soltero que se desempeñó como presidente en ese momento, hasta ese momento. Ok, el sello gris azul de 15 centavos se imprimió en una sola forma, en forma de sello de hoja, y se emitió el 13 de octubre de 1938. Esa fue la primera aparición también de él en un sello postal. Aquí lo podemos ver en combinación con otros sellos, con el de 2 centavos, 5 y uno de 50 centavos. Dice que el Buchanan de 15 centavos se usó ampliamente en combinaciones con otros sellos y en solitario pagando
algunas tarifas. Perdón. Correo aéreo de una sola onza desde territorios Hawái, la tarifa de correo aéreo de la zona del canal, la tarifa de correo aéreo de media onza de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, y tarifas de correo aéreo de media onza de Europa y África del Norte, mientras estuviesen en vigencia esas tarifas, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo también de un sobre de él, donde se utiliza en combinación con otros. Existen sellos precancelados. Muchos, creo que todos, casi los he visto todos, tengo varios, bastantes, de lo que son sellos precancelados. Aquí vienen unos ejemplillos de esos, de Nueva York, Filadelfia, Pittsburgh, ok. Y la serie continúa, ¿verdad? Sigue el presidente número 16, que es Abraham Lincoln, y entonces, bueno, vamos por la mitad, ok, a la mitad. Yo espero que en futuro me dejen presentar los demás. Y entonces, hasta el momento, muchas gracias por su atención. Y les dejo una frase que me gusta mucho. La verdad nos hace libres. Y sería, listo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, yo quiero aclarar que no soy un súper experto en la materia y si hay alguna situación, alguna cosa que yo no pueda, entonces lo dejo para buscarlo y tal vez si en la próxima presentación o algún momento yo les daré la respuesta a la consulta. Muchas gracias. Gracias a ti, Heiner, fantástico. Sí. Y ya tenemos por ahí un par de manos en alto para preguntas. Alfonso. Don Heiner, muy sorprendido por el estudio, por todo lo que le pusiste, las ganas que le pusiste. Realmente te felicito. Para mí estuvo muy bueno. Y ahora que conozco tu capacidad de reacción, prepárese, papito, porque ahora lo voy a premiar más o yo. Muchas gracias, don Alfonso. Muchas gracias. He aprendido mucho de usted. Ahí le he robado ideas. Aunque le digan el malo, yo lo considero bueno a usted. Muchas gracias, de verdad. Es que es malo por fuera, pero allá adentro, muy adentro de ese corazoncito negro y amargo, está el dulce. Hay que escarbar mucho. Bastante. Muchas gracias, don Alfonso. Aquí está Rafael. Gracias, Heiner, muy buena presentación, muy interesante, muy bonita, bien detallada. Dos cosas que noté que era la Casa Blanca no se quemó, la quemaron los ingleses. Ajá. Sí, la quemaron. Sí, no se va a La quemar. quemaron. Sí, en la guerra. Y la razón de que el de Franklin lo tiraron en Filadelfia es porque Franklin había nacido en Massachusetts, pero la vida y donde se destacó fue en Philly, en Filadelfia. Por eso es que lo tiraron ahí. Él se considera el hijo de Filadelfia. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Mauricio. Muy interesante, Heiner, la presentación. Muchas gracias. Permiso, Mauricio. ¿Qué pasó? Le voy a decir algo antes de que me pregunte. Ajá. Sí, vieras que yo considero que usted es de las personas que saben mucho y siempre preguntan bastante. Entonces, le tengo un poquito de respeto a su pregunta. Ok, gracias. Hágale, a ver. No, más que todo era un comentario en que Rafael se me adelantó con Genial. lo de Franklin. Y sí, incluso Franklin en su testamento, él firmó Benjamin Franklin de Filadelfia, aunque había nacido en Boston. Me gustó mucho la presentación, muy interesante las piezas. Incluso esta emisión, aún al día de hoy, yo sigo recibiendo una que otra carta que viene complementando el porte, alguna de estas. Como se hicieron tantas, aún hoy siguen apareciendo sobres. Obviamente son sobres filatélicos que me lo manda algún comerciante o algo, pero para complementar el porte siguen utilizando estos porque se encuentran todavía las planas completas o los pliegos o las bobinas
y como no se desmonetizan, siguen siendo válidas. El comentario que hiciste sobre Jefferson y la esclavitud, sí es cierto, Jefferson tenía esclavos, aunque igual Washington. Los dos, porque los dos tenían plantaciones y bueno, y eso era la costumbre en esa época. Pero sí, lo interesante de Jefferson con los esclavos, bueno, Washington los libera cuando fallece, lo deja en su testamento, pero Jefferson sabía que esto iba a ser un problema, y esto lo aprendí visitando la casa de Jefferson en Monticello. Sí, que él parece que hablando con Lafayette le decía, este es un problema que tenemos que resolver, pero lo vamos a dejar a la siguiente generación. Como que sabía que hacer un error, pero que él se iba a meter a arreglarlo y la siguiente generación se vio envuelta en una guerra civil por eso. Así que se los dejó a la siguiente generación y sí lo tuvieron que resolver de una manera muy sangrienta, pero se resolvió. Así que, bueno, esas son las cosas que pasan en la historia y espero ver la culminación de la otra mitad de la serie en una futura charla y ahí seguimos aprendiendo un poquito más de los presidentes de Estados Unidos y nuevamente, Heiner, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y Gracias a Jefferson usted. no Gracias. liberó los esclavos. No, no los liberó, ese fue No los Washington, liberó. Jefferson no, Jefferson no los liberó, incluso habían anécdotas que algún esclavo, porque los trataba, digamos, bien, entre comillas, o sea, no tan duro como otros, esclavo que se le sublevaba, lo mandaba corriendo a las colonias españolas, que los españoles no tenían piedad con los esclavos, entonces se los mandaba a los problemáticos. Pero sí, incluso se dice que Jefferson tuvo hijos, o sea, no reconocidos con algunas de sus esclavas. Sí. Pero eso es muy interesante, esa parte de la historia de Jefferson y la esclavitud y cómo lo manejó o cómo decidió no manejar el asunto en su momento y dejarlo que lo manejaran unas décadas después. Muchas gracias. De Imagino nada. que hay un gran problema de contexto y de todas maneras, si usted tiene y los va a necesitar y si su amigo tiene y usted va a estar en contra o todos sus amigos, sus conocidos, su familia que también tiene, que tienen el Sí, poder, que van a la, estar en econo- contra. la Entonces, economía estaba basada en eso en aquella época, entonces ni modo, no la podían quitar en ese momento. Sí, bueno, era eso, gracias. de nada. ¿Otras preguntas o comentarios para Jaime? Luis Fernando. Gracias, Henry. Gracias, Heiner. A mí me gustó bastante. Y me gustaría no hacer consejos, sino, dado que usted ya está medio hondureño y nos amenazó con darnos unas 2 charlas más de Praxis. Entonces, tal vez como adelantar, no lo que yo haría, pero lo que le diría a Heiner que tal vez conviene hacer. Yo creo que eventualmente vamos a poder conversar algunas cosas del manejo del lenguaje y no es una mala idea que de verdad nos juntemos como habíamos supuesto que íbamos a poder hacer antes de esta oportunidad. Sin embargo, lo otro va más allá y es que a mí no se me ha ocurrido que una dimensión del estudio de los Praxis era los formatos. Parece tonto que a uno no se le ocurran estas cosas, pero sí, a mí no se me ha ocurrido. Ni tampoco se me ha ocurrido, no sé por qué, que las bobinas pudieran ser horizontales o verticales. Y sí, no se me ha ocurrido. Yo haría 3 preguntas para las que ya se presentaron y para las que siguen en relación con los formatos. El formato de hoja de 100 no nos debería causar mayor problema. Sin embargo, las máquinas impresoras de sellos norteamericanas imprimían los pliegos en múltiplos y no sería una mala idea hablar de cuáles eran los múltiplos en este caso y si existen o no los Gutter Panes.
o sea, las entre hojas. Y si existen los entre hojas, ¿cómo era que estaban formados y cómo se consiguen? En relación con las bobinas, siendo como son sellos un poco más altos en lo vertical, no sería raro que las máquinas de bobinas sean dos marcas diferentes. Son máquinas expendedoras de tiras. Ujú. Yo no sé si hay límites en las tiras. En algunas que yo conocí, en realidad no había límites. Uno decía cuántas quería y le salía la tira por el número que uno pedía o pagaba. Pero sería interesante saber si son tipos de máquinas diferentes, de empresas diferentes, que se cargaban de manera diferente y que hacía que las bobinas tuvieran ciertas características diferentes entre sí. Sin embargo, yo creo que eso no contesta toda la pregunta. La otra pregunta sería, ¿de dónde salían las tiras? Y, por ejemplo, si existen pegas entre tiras, deberían existir, porque no se producía la tira completa, sino que de alguna manera se juntaba una tira con otra para producir la tira. Es decir, 10 sellos no eran el tamaño de la bobina. La bobina tenía por lo menos 1000 sellos. Y para hacer eso, estamos hablando de pegar tiras con tiras con tiras para llegar al tamaño de la bobina. Esa es una pregunta sin ninguna duda interesante para este grupo. Y la última, también tiene que ver con los formatos, es la de los booklet paints, la de los cuadernillos. Los cuadernillos, las hojitas que usted presentó, no son diferentes entre sí, independientemente del valor. Las hojitas que usted presentó tienen seis estampillas cada paint. Entonces, el formato no era el paint. El formato era el cuadernillo. Y el cuadernillo tenía un valor de portes que posiblemente estaba relacionado con las tarifas. Entonces, nos queda pendiente la tarea. Heiner, le estoy pidiendo mucho. Ah, siga, siga. Igual usted me va a ayudar, entonces no hay problema. De averiguar entonces cuántos paints formaban cada cuadernillo para sumar qué valor en el paint, en el cuadernillo. O sea que hay varias cosas en relación con eso, que claramente el que tiene la culpa es usted, porque sin ninguna Gracias. duda le sacó punta a unos sellos que son aburridísimos y al sacarles punta encontró que los formatos eran todo un campo riquísimo. Bueno, de verdad, espero que no le esté pidiendo más de la cuenta. Gracias por atender. Gracias, gracias. Vieran que con respecto a los cuadernillos, es muy curioso porque bueno, yo tengo de los tres que hay, de los tres que se hicieron. Y se supone, bueno, se supone que los de todo el formato hoja es de 11 por 10,5 y los demás eran de 11 por 11, pero los de los cuadernillos vieran que quedan muy, el corte bueno, quedan muy mal centrados. Vieras qué vacilón. Ahí tengo unos que están, no se ven el margen, no se ve la línea siquiera. No sé si es, bueno, no sé cuál fue el asunto, la guillotina, lo que le corta, lo que pasa. Entonces le cambian un montón. Listo, gracias. Aquí lo apunté, don Luis. Igual si no vemos el video. Si lo publican, ahí vemos el video después para seguir. Luis Ok. Fernando, de los coils, eso, la máquina dispensaban uno a la vez, depende en ese tiempo, y por eso los ponen en un rollo dentro y tú le ponías el dinero y lo jalaba la palanca, lo empujaba y lo que te daba es una cantidad predeterminada. Pues yo tengo aquí como 3 de esas máquinas y de acuerdo, las programaban de acuerdo al dinero que se le ponía, obviamente, pero... Yo supongo que
Alguna de esta información debe estar en el libro de Williams, el Fundamentals of Philately. Yo no y de ahora con Heiner, ello. el catálogo especializado de Scott, si necesita información, tienes toda esa información. Ok. Y de los booklets, ahí están todo eso con las páginas y cortes. Pregúntame un día y te mando copia, ¿ok? Bueno, Heiner ya sabe a quién pedirle todo. Ok, ok. Perfecto. Más trabajo para don Rafael. Muchas gracias. Un Heinz. placer. Sí, Heinz. Gracias. Gracias, Heiner. Felicitaciones, porque todo ese esfuerzo valió la pena. Valió la pena porque nos entretuviste mucho rato y nos diste información que de seguro complementó para aquel que la tenía en buena medida ya eh, mucho sobre los presidentes de Estados Unidos, sobre su secuencia, sobre características propias de cada gobierno. Unos par de breves comentarios nomás para eventualmente apoyar la charla. Cuando mencionaste al sello de 1,5 centavos, no son céntimos, son centavos en Estados Unidos, de Martha Washington, había un sobre ahí que tenía un sello adicional. Ese es un sello en realidad es una viñeta de beneficencia, no es un sello Sí, complementario. Échale un vistazo, así como había de sí, Navidad. sí. Es un Christmas seal, ese sello Ujú. Christmas. Sí, exactamente. Sí, no Pero tiene es de ni beneficencia, no no es tiene de ni correo, valor digamos. siquiera. Ujú. No, Exactamente, sí. Dado que estábamos conversando de los coils o de los sellos ¿cómo lo llamaste tú? ¿En tira? Bobina. En Bobina. bobina, horizontal. Claro, efectivamente podías ponerle, digamos, para ir sacando, digamos, pagar en centavos para ir sacando una pieza, pero también podías sacar mayor cantidad de piezas. Digamos, si necesitabas 3, pagabas el triple de una vez y te daba la tira de 3. Ujú. Hay aquí un sobre que tiene una tira de 4 y una tira de 3. Son de coils. Ajá. Así que averíguate para qué son 21 centavos a Chile. Ok. ¿A cuánto representa? Y lo otro que te quería comentar en los coils, que además cada cierta cantidad de sellos, a modo de facilidad de control probablemente, hay una línea vertical que seguramente Rafael sabe cómo se llama, no me acuerdo exactamente, pero que divide, no sé si se alcanza a ver ahí, en este lado, cada tiene 10 una línea sellos, vertical. Ajá. 16, depende, varía. Ahí está, ¿ves? Una Mm, guía parece, ¿no? Ujú. sí, Sí, esa línea vertical se encuentra entonces en los coils, en los de bobina, no así en los sellos de planas completas, digamos. Cuando mencionaste el Old Hickory del 7 centavos, la traducción es no es dura. A eso se referían cuando este expresidente se ganó ese nombre en batallas, digamos, no es dura. De Jackson, el 7. El 7 sí. Que tú comentaste que lo llamaban Old Hickory. Ahora, en el 13 centavos, fíjate en el periodo de mandato, ahí creo que tienes un error. Ok. El 13 es el que reemplazó al presidente fallecido y el mandato fue entonces del 50 al 53, 50 al 53, y no 49-50 como me parece haber visto por ahí. Sí, 50-53. Sí, en la estampilla viene ¿Correcto? 50-53. Sí, Entonces, sí, en la presentación habría que revisar. Gracias. eso es, sí. Y Eh, esto de las líneas verticales, seguro que también está en el Scott especializado que te mencionó recién, Rafael.
Así que felicitaciones de nuevo, muchas gracias. Gracias, Heinz. Hay un asunto que con esa que me enseñó de 4 y 3, puede ser que hayan pagado las 7 de una vez y se haya cortado Sí, también. También puede sí, ser. claro que sí. He visto y tiras más largas de bastantes. Sí, Claro, lo que- que pasa es que con 7 tapaba la dirección del remitente. sí, exactamente. Por eso puede haber sido que sea 7 o pudo, o hasta más y que las tengan en la casa y que empiece a recortar de acuerdo a la cantidad que necesite. Claro. Ujú. Ujú. Heinz, felicitaciones. Me gustó mucho tu charla. Esa es una, como tú sabes, aquí es una serie bastante popular. Y yo conozco varios coleccionistas de esa serie y son bastante apasionados porque habiendo tanto material y tanta variedad, esto da para muchísimo, ¿no? Entonces, sé que te han dado ahí varias tareas para el futuro. Yo no sé si tú conoces este libro. Se llama De la Era de los Prexis. Creo que es que hay una parte que tengo digital, creo. Me avisas si no lo tienes. Sí. Y ahí explica varias de las cosas, ¿no? En la parte de los sellos de bobina, que te hicieron la pregunta y hubo varios comentarios, eso es de qué tamaño eran las bobinas. También aquí hay un coleccionista muy renombrado de eso, que fue el comisionado de Estados Unidos a Canadá, Greg Schultz, creo que es su apellido. Y él en su colección tiene bobinas enteras y creo que son bobinas de 1000 estampillas y las hacían en esas máquinas rotativas. Entonces el único empalme que existe es con lo que le llaman el leading tail, la parte inicial para que encaje dentro de las diferentes máquinas. Y Luis Fernando hizo una buena aclaración. La razón por la que es vertical o horizontal es precisamente el tipo de máquina que usaban para dispensarlo. A veces son cosas, como decía él, son a veces cosas obvias que a uno se le pasa lo más obvio, ¿no? Y en lo más obvio está la riqueza, digamos, de las colecciones. Entonces, te auguro lo mejor con esa serie porque yo sé que hay muchísimo para expandir y ahí la gente no se aburre. Gracias. Henry, cuando printeaban esa, eran muchos a la misma vez Sí. en un col más grande y a lo último los cortaban en pedazos. Exacto, es como las máquinas de fideos, ¿no? Que se hacía la masa y luego lo pasas por el fideo y corta todo y te da Exactamente, las por eso eran tan diferentes largas. cintas. Es fascinante eso de la bobina, del coil también, porque cuando las hacían en estas máquinas rotativas, la misma estampilla del rotativo es un poquito más grande que la estampilla que le imprimieron plana, precisamente por la curvatura que le tienen que dar. Ese es otro detalle de los Rotary Press. Es bien, muy interesante. A Heinz sacó la mano antes. No. Heinz. Sí, gracias. A propósito de los coils y de las distintas formas, ya sea el dentado horizontal o vertical. Hace muchos años ya, en una de las visitas a la Casa de Moneda de Chile, tuvimos oportunidad de ver la impresión de los boletos de micro, de bus. Y esos boletos de bus venían también en rollo, ¿ya? Y vimos esos rollos en planas anchas, se imprimían en, qué sé yo, 11 o 12 boletos en paralelo, en rollos de cientos, no sé cuántos habrán sido, 500. Y después de eso los cortaban vertical, ¿ya? Por tajada, como por disco, digamos, ¿ya? Y así se produce entonces el rollo, digamos, ¿ya? Una pregunta, Heinz, si me permite. ¿Chile tiene estampillas de bobina también, coils? No, No. no, pero los pasajes de buses de micros. micro los imprimía la Casa de Moneda. Interesante. Mauricio.
Gracias. Solo como para compartir los diferentes usos que tuvieron estas estampillas que originalmente era para un porte y con los años con un cambio de tarifa. Aquí les voy a mostrar un 10 centavos de esta serie que originalmente no era para pagar un porte aéreo a Honduras, pero con el cambio de tarifa del 1 de noviembre del 46 sí se ajusta. O sea, vemos cuántos años después se sigue utilizando. Bueno, sí, incluso al día de hoy se siguen usando en algunos sobres. Pero aquí está este bonito cambio de, o sea, la tarifa cambió, entonces ya esta era la estampilla que cubría el porte a una carta sencilla a Honduras. Solo para compartir para Heiner y que hubiera otro uso de estas estampillas. Sobre todo en esta prueba del 46, uno ve muchos de esta emisión, ya sea el de 10 o que usaran otros para ajustar el porte de 10 centavos. Es común ver uno que otro sobre de estos con esta emisión. Gracias, gracias. De nada. ¿Otras preguntas o comentarios ahí para Jaime? Tengo uno, no sé si se logra ver. Este también que es, casi no se ve. Ahí. Este fue, ok, gracias. Este fue enviado a Perú, pero no lo sí. recibieron y entonces pagaron para devolverlo. Sí, ese es de la misma prueba del correo Ajá, aéreo del sí. 40, el 1 de noviembre Ajá. del 46, sí. Exacto. 10 Eso- centavos, sí. Eso le llaman, ¿cómo le llaman? Survey flight, creo que. El survey flight del 46, sí, para demostrar la eficiencia y la Sí. reducción de tarifas de ese día. Y uniformar tarifas, porque pagaba lo mismo, o sea, Centroamérica y Sudamérica costaban lo mismo 10 centavos. Y el Caribe, en vez de estar teniendo tarifas diferentes, eran los mismos 10 centavos. Así es. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Heiner? ¿No? Los precancelados hay miles de esos, ¿ah? Ah, sí. Hay catálogos de precancelados que tienen, no sé, 40.000 o más sellos precancelados norteamericanos. Le voy a enseñar una hojita precancelada, solo una parte. No sé no sé cómo hizo antes para que se viera. Sí, Ahí, ellos ahí. son- Cancelados Bonito. existen, exactamente. Hay miles. He visto de varias ciudades con las mismas, con diferente precancelo, ¿cómo le digo? De la letra distinta, digamos, de Nueva York, me imagino que hay oficinas distintas, le hicieron un precancelado distinto. He visto, se me hace curioso, por cierto. Pero sí, precancelados hay montones. No, no es por oficina. No, Entonces, esas se imprimían por el correo, se sobrecargaban en el correo, pero no para uso en diferentes oficinas, sino que, digamos, una tras otra, no necesariamente siempre con la misma plancha, digamos, de sobrecarga. Y sí, también hay pensé distintos tipos de de escritura. impresión de sobrecargas. Eso está todo estudiado en ese catálogo, como te digo. Perfecto. Son 10 a la vez que hacían y son como en curva. Le ponían así, hacían así. Yo tengo uno de ese tiempo manual. Lo ponen y lo hacían así. Y Es ponen como ese 10. molde para hacer galletas. Que ponen a hacer- Ajá, como una sub y baja. Un día lo enseño. Un balancín. Y Eso. de New Jersey. Y también hay invertidos. Yo he visto invertidos de esa cantidad. No ve que eso lo hacían en el mismo correo. A como caigan. En ese plan, Heiner, creo que vas a tener parte 1, 2, 3. Vamos a ver cómo nos va. Sí, creo que sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti y felicitaciones. Gracias, Ha sido gracias. una presentación amable. simpática. Muy bueno. Muchas gracias. Y el día de mañana.